Buenos días, jóvenes estudiantes de noveno grado. Es un gusto poderles saludar en otro fin de semana. Espero que todos se encuentren muy bien. En este fin de semana vamos a estudiar el tema 3 del segundo parcial, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En la clase anterior nosotros estudiamos el movimiento rectilíneo, el cual nos indica que su trayectoria será una línea recta. También vimos que este se puede dividir o clasificar en dos, en el movimiento rectilíneo uniforme y en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el movimiento rectilíneo uniforme siempre la trayectoria será una línea recta y su velocidad será la misma, es decir, será constante. En cambio, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado existe una aceleración y esa aceleración será constante y distinta de cero, lo que implica que va a provocar un cambio de velocidad, es decir, que la velocidad puede aumentar o disminuir en su magnitud de forma uniforme. En otra palabra, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es aquel cuya trayectoria es una línea recta y su aceleración es constante, o sea, la misma y distinta de cero, lo que implica que la velocidad aumenta o disminuye su magnitud de manera uniforme. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tenemos dos velocidades, la velocidad inicial y la velocidad final, debido a que existe una aceleración que es constante y distinta de cero, lo que va a provocar un aumento o una disminución de la velocidad. Ahora veamos esta imagen. Tenemos este automóvil en este punto, lo cual va a llegar a este punto, entonces esta sería su trayectoria hasta llegar a este punto. En este momento ha transcurrido 0 segundos, es decir, que el automóvil ha recorrido 0 metros y su velocidad es de 0 metros por segundo. Comienza a acelerar a 2 metros por segundo al cuadrado. Cuando ha transcurrido un segundo, el automóvil lleva una velocidad de 2 metros por segundo. En cambio, la aceleración es la misma, 2 metros por segundo al cuadrado, ya que será constante. Cuando ha transcurrido 2 segundos, el automóvil ha recorrido 4 metros y su velocidad en ese momento es de 4 metros por segundo y la aceleración es la misma, 2 metros por segundo al cuadrado. Cuando ha transcurrido 3 segundos, el automóvil ya recorrió 9 metros y en ese momento su velocidad es de 6 metros por segundo y la aceleración se mantiene. Entonces, ese automóvil, debido a que su aceleración o a que está acelerando a 2 metros por segundo al cuadrado, va a ir aumentando su velocidad por cada segundo 2 metros por segundo. Es decir, que cuando transcurre un segundo, su velocidad es de 2 metros por segundo. Cuando transcurra 2 segundos, su velocidad es de 4 metros por segundo y así sucesivamente. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado hay varias fórmulas o ecuaciones. En esta lección solo vamos a estudiar dos para que ustedes tengan una mejor comprensión. Vamos a estudiar la fórmula de la aceleración y la fórmula de la velocidad final. Entonces, V sub F es velocidad final, V sub I velocidad inicial, A es aceleración y T es tiempo. Entonces, la velocidad final o la fórmula de velocidad final la podemos calcular mediante esta ecuación. Entonces, cuando ustedes le pidan calcular la velocidad final en un ejercicio, van a utilizar esta ecuación. Velocidad final es igual a velocidad inicial más el producto de la multiplicación de la aceleración por el tiempo.
Y esta es la fórmula de aceleración. Cuando le pida calcular la aceleración, van a utilizar esta fórmula, donde aceleración es igual a la velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, donde A es aceleración, v sub i velocidad inicial, v sub f velocidad final y t es tiempo. Para que tengan una mejor comprensión del tema, voy a explicar varios ejemplos. El número 1 dice así: un tren aumenta su velocidad de 10 a 22 metros por segundo en un tiempo de 8 segundos. Encuentre la aceleración del tren. Es decir, que el tren inicialmente va a 10 metros por segundo. Acelera y en 8 segundos alcanza una velocidad de 22 metros por segundo. O sea que hubo un aumento de la velocidad debido a la aceleración. Y me están preguntando que calcule, o me están pidiendo que calcule esa aceleración, es decir, el valor de la aceleración. Entonces, sacamos los datos. Velocidad inicial es igual a 10 metros por segundo. Tiempo es igual a 8 segundos. Velocidad final es igual a 22 metros por segundo. Y la aceleración, pues, es la que me están pidiendo calcular. ¿Qué fórmula voy a usar? Pues, de lo que me están pidiendo, la aceleración. Entonces, aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Vamos con el procedimiento. En el procedimiento lo que vamos a hacer es sustituir los valores en la fórmula. Entonces, el valor de la velocidad final es de 22 metros por segundo menos el valor de la velocidad inicial es de 10 metros por segundo entre el tiempo que es igual a 8 segundos. Hacemos primero la resta que está en el numerador, es decir, 22 metros por segundo menos 10 metros por segundo. Y esto nos da 12 metros por segundo y luego lo dividimos entre 8 segundos. 12 metros por segundo entre 8 segundos es igual a 1.5. Escribimos metro y como estamos dividiendo, entonces nos queda metro por segundo al cuadrado. Entonces, aquí no podemos cancelar la unidad de tiempo porque recuerden que esta unidad de tiempo está compartida con la unidad de longitud. Entonces no se puede cancelar. Por eso queda 1.5 metros por segundo al cuadrado. Y la respuesta sería que el tren aumentó de velocidad porque se aceleró en 1.5 metros por segundo al cuadrado en 8 segundos. El ejemplo 2. Un automóvil que viaja a 30 metros por segundo sigue una trayectoria rectilínea hasta que accionan los frenos de su vehículo y lo detienen completamente. Si desde que frena hasta que se para transcurre 12 segundos, calcule la aceleración. Es decir, que el automóvil inicialmente lleva una velocidad de 30 metros por segundo en línea recta. Presiona el freno y el automóvil se detiene completamente, es decir, que en ese momento que el automóvil se detuvo completamente, su velocidad es de 0 metros por segundo. Y en ese momento transcurre 12 segundos. Me piden la aceleración. Sacamos los datos. Velocidad inicial es igual a 30 metros por segundo. Tiempo es igual a 12 segundos. Y la velocidad final es igual a 0 metros por segundo. ¿Por qué 0 metros por segundo? Porque el automóvil iba a 30 metros por segundo, frenó y se detuvo. Entonces, cuando un automóvil está detenido, pues su velocidad es de 0 metros por segundo. Entonces, esa es su velocidad final, 0 metros por segundo. Y me están pidiendo encontrar la aceleración. Entonces, vamos a escribir la fórmula de la aceleración. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Ahora en el procedimiento vamos a sustituir los valores en la fórmula. ¿Cuál es la velocidad final? 0 metros por segundo porque el automóvil se detuvo completamente.
menos la velocidad inicial, que es de 30 metros por segundo, que era la que viajaba inicialmente, y el tiempo, que es 12 segundos. Hacemos la resta, 0 menos 30 metros por segundo, nos queda negativo 30 metros por segundo, y este lo dividimos entre 12 segundos. Y el resultado nos da a negativo 2.5 metros por segundo al cuadrado. Algunos autores llaman esto como una desaceleración, es decir, que el automóvil traía una velocidad X y cuando presionan el freno, pues este se detiene completamente y alcanza una velocidad final de 0 metros por segundo. Entonces, algunos autores le llaman una desaceleración. Y la respuesta pues sería que el chofer frenó el automóvil cuando esto llevaba una aceleración de 2.5 metros por segundo al cuadrado. En el ejemplo 3, un camión mantiene una aceleración constante de 7 metros por segundo al cuadrado. Si su velocidad inicial era de 17 metros por segundo, ¿cuál será su velocidad después de 6 segundos? Veamos acá. Entonces, el automóvil acelera y mantiene esa aceleración de 7 metros por segundo al cuadrado. Antes que acelerada, traía una velocidad de 17 metros por segundo. Debido a esa aceleración, pues va a haber un aumento de velocidad. Después de 6 segundos me están pidiendo el valor de esa velocidad final. Sacamos los datos. Aceleración es igual a 7 metros por segundo al cuadrado. Velocidad inicial es igual a 17 metros por segundo. El tiempo es igual a 6 segundos. Y la velocidad final es la que me están pidiendo que calcule. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de velocidad final. Velocidad final es igual a velocidad inicial más el producto de la multiplicación de la aceleración por el tiempo. Entonces, en el procedimiento vamos a sustituir los valores en la fórmula. La velocidad inicial es de 17 metros por segundo más la aceleración de 7 metros por segundo al cuadrado y el tiempo es igual a 6 segundos. Primero hacemos la multiplicación. 7 por 6, 42. Cancelamos el segundo del tiempo y un segundo de la aceleración, porque aquí hay 2 unidades de segundo. Entonces cancelamos el cuadrado con el segundo del tiempo y nos queda 42 metros por segundo. Luego lo sumamos con la velocidad inicial de 17 metros por segundo y el resultado nos da 59 metros por segundo. Este es el valor de la velocidad final. Es decir, que el camión venía a 17 metros por segundo, aceleró a razón de 7 metros por segundo al cuadrado, lo que provocó, después de 6 segundos, una velocidad final de 59 metros por segundo. Entonces hubo un aumento de la velocidad. Entonces, como respuesta, la velocidad final del camión es de 59 metros por segundo. En la asignación 3 van a desarrollar estos 4 ejercicios. Estos 4 ejercicios son similares a los ejemplos. Entonces, revisen los ejemplos, analícenlo y seguro van a poder desarrollar sin ningún problema estos ejercicios y van a dibujar 5 ejemplos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado donde explique los términos de aceleración, velocidad inicial y velocidad final. Estas son las tareas de la asignación 3. Recuerden escribir su nombre completo, curso y sección en todas las páginas de su tarea para que no pierdan punto. Tampoco olvides que te queremos estudiando en casa. Cualquier duda me escriben por favor.